opción, ¿no? El método de la lactancia materna, ¿qué tanto me protege? Pero para que me proteja, ¿cómo debe ser esa lactancia materna, no? Debe ser continuo, puede ser que yo me saque la leche y lo deje a mi bebé y puedo hacer uso de este método. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene, no? El coito interrumpido, ¿no? Por ejemplo, es un método que muchos adolescentes practican y te dicen, y todavía, señorita, y ese coito interruptido puede funcionar porque eso me han enseñado mis amigos y funciona o no funciona. ¿Y cómo hago? Ah, ya ves. Entonces también eso tenemos que saber. Sí, pero no es seguro, si es seguro en tal porcentaje, ¿no? Lo del moco cervical, hay otras señoritas que dicen, yo he escuchado que mis amigas se cuidan con su moquito de su vagina que le sale como un moquito, ¿no? Y con eso yo veo que se cuidan. ¿Eso puede funcionar? Nos puede preguntar. ¿Y cómo será este método, no? Ese método del moco cervical, entonces tengo que saber, ¿no? Entonces, otros dicen, de acuerdo a cómo cambia el cuello de mi útero, dicen otros, ¿no? Otros dicen, me agarro, me hago una palpación y siento que se vuelve sensible, que se pone, no sé, así como que está sensible, húmedo, ¿no? También es un método que me puedo cuidar porque los adolescentes saben más que nosotros, saben de todo. A veces uno ni sabe en qué está hoy, qué método será, pero ellos ya saben, porque dicen, yo cada vez que me agarro mi vaginita, siento que se pone suavecito, que ahí, ¿no? Entonces, eso es un método. Hay cambios en el cuello del útero que me puede decir que yo puedo cuidarme con ese método que se llama sintotérmico, que son cambios en el cuello del útero, podrá ver, ¿no? O también otros son más seguras. No, a mí no me funciona con estos métodos de ritmo, métodos del moco cervical, no me funciona ni la lactancia materna. Yo quiero ponerme ampolla, ¿no? Yo me quiero poner ampolla. ¿Me podré poner esas ampollas de 3 meses, del mes? ¿Me puedo poner? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son los efectos, no? Si me pongo el del mes, ¿tiene el mismo efecto de las ampollas de 3 meses? ¿No? Y yo me puedo quedar embarazada una vez que deje la ampolla, ¿de cuánto tiempo? Eso es la pregunta clásica que nos hacen, ¿no? Nos dice, la ampolla, uno, ¿duele? No duele. Otro nos pregunta, ¿engorda o no engorda? Bueno, algunos engordan, otros les baja de peso. Y nos pregunta, ¿cuál es el más recomendable? ¿El del mes o lo de 3 meses? ¿Para quién debe ser el de un mes? ¿Para quién debe ser el de 3 meses? El de un mes debe ser para las chicas que no tienen una vida sexual muy continua, o sea, que no tienen una pareja sexual con quien conviven. Pero las de 3 meses ya es para aquellas personas que tienen sus relaciones muy continuas, ¿no? Entonces, hay otros métodos, que es el implante, ¿no? El implante de anticonceptivos, los implantes, ¿no? Yo me voy a poner los implantes, ¿no? Como unos tubitos en mi hombrito, eso me protege mejor. ¿Quiénes lo utilizan? O lo deben de utilizar cuando ya tienen hijos, cuando no tienen hijos, no sé, ustedes van a decir. Otros dicen, no, yo solo quiero la píldora, la pastillita, las píldoras, nada más. ¿Cómo deben de usar las píldoras? ¿Qué molestias tienen las píldoras? ¿Quiénes deben de usar y quiénes no deben de usar? Otros dicen, yo quiero usar el parche. Hay unos parchecitos que te pones y eso también te protege, es un método de planificación familiar. ¿Es recomendable? ¿No es? Eso van a hacer. Hay otras personas que usan el DIU. ¿Qué es el DIU? Es el dispositivo intrauterino. También, quienes pueden y quienes no pueden utilizar. Aquellas personas que tienen una inflamación pélvica, ¿podrán usar un DIU? ¿Será? ¿No será? ¿Qué será? ¿Quiénes podrán usar? Cuando yo tengo mis 2 hijos, 3 hijos, 4, ¿podré utilizar? Eso lo vamos a ver, ¿no? Y otros, el condón. ¿Quiénes pueden utilizar? ¿Cómo se utiliza? ¿Hay condón femenino, condón masculino? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Eso es importante, porque hay jóvenes que no saben tampoco el uso del condón.
Aunque dijera, ¿cómo no van a saber? Pues no saben, se dificultan, lo ponen al revés, al final nada, no funciona, ¿no? Entonces, esas cositas también tenemos que saber. Ya hay métodos de barrera también, como espermicidas, que aunque ahora ya no lo usamos mucho. A ver un ratito. Hay el método también, de barrera, que decía el espermicida, ¿no? Que pocos lo utilizan, se utiliza o ya no, quienes utilizan. Y los métodos definitivos, que es la ligadura de trompa y la vasectomía. Entonces, cada uno vamos a escoger uno o nos sorteamos, ¿ya? Uy, voy a conectar. Natural de planificación familiar. Para usarlo se debe realizar un seguimiento de la menstruación para predecir la ovulación. Las mujeres lo utilizan para prevenir embarazos o para quedar embarazadas, este método de calendario. Las generalidades. No se debe tener relaciones sexuales los días que se puede embarazar en el periodo fértil. Se debe saber identificar el periodo fértil considerando la historia menstrual, por lo menos de los últimos 6 meses, ideal de o también puede ser que el historial sea ya de un año. Es muy útil en ciclos regulares, entre 27 a 32 días, como sabemos el ciclo, lo que dura la menstruación, ¿no? Su seguridad disminuye por factores externos que afecten el ciclo menstrual, como pueden ser los viajes, el estrés, la enfermedad u otro que provoque una irregularidad en la menstruación. Se puede usar a cualquier edad y con cualquier número de hijos. Esto no se aplica en mayores de edad, ya que en las mayores de edad hay una irregularidad en su ciclo menstrual. Se aplica solamente en lo que es mujeres regulares. No protege contra las infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y hepatitis B. Como es un método natural y no usa un método de barrera, es muy contagioso, digamos, que nos podamos contagiar de alguna enfermedad, como la de las ITS, en este caso también del papiloma humano o otra enfermedad de transmisión sexual. No se debe usar en las mujeres que son menstruales irregularmente. En cuanto a su duración y características, hay algunas veces que de una mujer le puede durar 27 días o 42 días. En ese caso, la mujer tendría que evaluar todos esos aspectos. Cuando son adolescentes y aún no han regularizado su menstruación. Cuando son mayores y cuya menstruación comienza a desaparecer. O mujeres que están amamantando y aún no menstruan. Es necesario evaluar también ese aspecto. O cuando hay violencia o exigencias sexuales por parte de su pareja y no saben o no pueden calcular su ciclo menstrual. Hay mujeres que se les hace un poco complicado por el hecho de que no conocen exactamente desde cuándo empieza y cuándo termina. Forma de uso. Para reconocer el periodo fértil se debe registrar el ciclo más corto y el más largo de la duración de los ciclos menstruales, por lo menos de los 6 meses o idealmente de los 12 meses, o sea, del año. El ciclo inicia el primer día del sangrado o el primer día que comenzamos a menstruar y termina el día anterior a de la siguiente menstruación. Así se calcula. De no tener el historial, no se debe tener relaciones sexuales entre el 9 y el 19 días. En este caso serían de las 32 semanas, 32 días del ciclo menstrual, ¿no? En esos días es el lapso donde la mujer se encuentra fértil al 9º hasta el 19 día del ciclo menstrual. Es ¿cómo decirlo? Es un cálculo más o menos aproximado en lo que es la fertilidad. Aquí tenemos el ciclo menstrual. El primer día es el 1, que se le calcula de que es el primer día que no digamos, nos viene la regla. Se calcula hasta los días que nos dura la regla. Después viene la parte donde es infértil,
puede durar 5 a 6 días la parte infértil y ya desde el noveno o también desde el 11º día empieza la parte fértil, que puede durar hasta el 19, incluso menos, dependiendo los días que dura el ciclo menstrual. En este caso, aquí tenemos 28 días y se puede calcular así del 11º hasta el 16 día, bueno, hasta el 16 del día, que es un periodo de ovulación o de un momento fértil. Después viene la parte infértil, que es hasta el 28 día para que empiece la nueva regla, el nuevo ciclo de menstruación. ¿Qué puede causar este método? No produce molestias físicas, ya que no se toma ninguna hormona y es de manera natural. Algunas mujeres pueden sentirse mal porque su pareja no acepta dejar tener relaciones sexuales durante los días fértiles y esto puede ocasionar problemas en parejas también, cuando no se tiene el apoyo de la pareja. Eso sería todo, mis. Muy bien, chicos. A ver, vayan alistando la segunda presentación. ¿Yo mis puedo presentar? Sí, sí, Sofía. Vamos a hablar acerca del método, el método de la temperatura basal. Este método de la temperatura basal es un tipo de planificación familiar natural. Natural lo vamos a nombrar porque no nos va a implicar ningún costo y tampoco no vamos a utilizar algún dispositivo como en otros métodos. La temperatura basal corporal es cuando estamos totalmente en reposo y la ovulación puede provocar aumento leve de la temperatura basal. Cuando una mujer está ovulando, esa temperatura basal va a tener un aumento. Incluso 2 o 3 días anteriores va a sufrir esa temperatura basal un aumento ligero. Al realizar un seguimiento de tu temperatura basal todos los días, podrás predecir cuándo ovulas. Es necesario para poder también determinar la temperatura basal de ovulación, hacer un seguimiento y un control de por lo menos un mes para determinar cuándo estamos ovulando y cuándo nuestra temperatura va a aumentar. Es la ventaja del método de la temperatura basal es que es un método económico, ya que no va a generar costos como generan otros métodos anticonceptivos, ¿no? Y tampoco no va a tener efectos secundarios, ya que a diferencia de otros métodos, por ejemplo, que están compuestos de hormonas femeninas que tienen efectos secundarios para la salud de la mujer. Pero también este método tiene desventajas. Las desventajas es que no nos va a proteger de ninguna infección de transmisión sexual, como lo protegen otros métodos de barrera, ¿no? Y que, por ejemplo, solamente puede ser usado por parejas formales, no por parejas eventuales, porque no va a tener ningún tipo de protección con respecto a alguna enfermedad de transmisión sexual. Y también es que la eficacia es menos, ¿no? No es tan eficaz como otros métodos que sí tienen mayor porcentajes de eficacia o de seguridad de no quedar embarazadas. Usar un método de temperatura basal junto con otro método basado en conocimientos de fertilidad como método anticonceptivos puede mejorar la eficacia del método. Para mejorar su eficacia, lo podríamos combinar con otros métodos naturales, como por ejemplo el método del calendario o el método del moco cervical para aumentar su eficacia y que este método funcione mucho mejor. ¿Cómo se usa el método de la temperatura? Como podemos ver, para poder llevar el método de la temperatura basal, tenemos que tener un cronograma o un cuadro donde vamos a anotar todos los días nuestra temperatura. Y tenemos que tomar la temperatura basal en la mañana ni bien nos despertamos. Probablemente tendríamos que tomarlo durante todo un mes para poder determinar qué días estamos ovulando y así evitar de tener relaciones. La temperatura de tu cuerpo cambia ligeramente durante el ciclo menstrual.
Exactamente en la ovulación es donde va a haber una alza de la temperatura. Es más baja en la primera parte del ciclo y luego va a aumentar cuando ovulas. La mayoría de las personas, la temperatura típica es de 35.5 a 36.6 grados centígrados. Después de ovular, sube a más o menos 36.1 y 37.2, más o menos cuarta décimas de la temperatura habitual. Tampoco la temperatura no va a aumentar súbita, ¿no? Va a ser solamente unos grados, por lo que de preferencia para poder medir esa temperatura también tenemos que tener el termómetro digital que nos va a dar las cifras más exactas, ¿no? Eso también sería como una desventaja de este método. Gracias, profesora, eso sería todo. Muy bien, Sofía. Entonces, es un método que la mayoría de las personas, de las mujeres, principalmente aquellos que están en contra de los métodos, que tienen diferentes religiones o formas de pensar, lo utilizan, ¿no? Pero como vemos, no es nada seguro, igual que como hemos visto también del método, del ritmo, también no es seguro, ¿no? Solo es para aquellas personas o mujeres que son regulares. En otros casos no. Por ejemplo, en el moco cervical, ahora que vemos tantas infecciones a nivel vaginal, se puede equivocar también con los descensos, ¿no? Entonces, son métodos que no nos dan mucha garantía, pero en algún momento, pues, ayuda a que estas personas puedan utilizarlo, y si saben utilizarlo a la perfección, pueden por lo menos ampliar, ¿no? Lo que es el embarazo, ¿no? El tiempo para que puedan evitar el embarazo. En algún momento puedan, por lo menos, al utilizarlo, poder ampliar el tiempo de embarazo. Entonces, de todas maneras, la información debe ser libre, ¿no? Para aquellas mujeres que quieran utilizar el método. A ver, otra señorita joven que quiere exponer. Yo, profesora. Ya, Gregorio. Ya, Gregorio, a ver, inicia. Sí, profesora, estoy compartiendo. Sí se observa, ¿verdad, profesora? Ay, sí. Ya. Ya, profesora, yo voy a hablar sobre el método anticonceptivo, ¿no? El condón. Ya como sabemos, el condón, o también llamado preservativo, es el método anticonceptivo, ¿no? De barrera que es frecuente, ¿no? Consiste en una funda de látex o también de otros materiales sintéticos que se coloca sobre el pene o la vagina, impidiendo así el paso del semen. Sirve además para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual. Y a las ventajas de los preservativos. El principal ventaja es que es fácil acceso, ¿no? Económico para cualquier persona con un coste relativamente bajo. No se escucha, Gregorio. Ya, profesora. Ahí está, muy bien. Ya. Ya, profesora, yo voy a hablar lo que es la planificación familiar, ¿no? Lo que es el método de coito interrumpido. Ya. Ya, primeramente, lo que es planificación familiar, una definición es que es un derecho de todos y todas a decidir cuándo y cuántos hijos tener. En el Ministerio de Educación de Salud trabaja desde hace varios años en mejorar los servicios en los establecimientos de salud y cumplir con la entrega de los métodos anticonceptivos a la población en general para la mejora de su calidad de vida, proporcionando información sobre la salud sexual y reproductiva. Ahora, ¿qué es el método del coito interrumpido? O también se le puede conocer como eyaculación fuera de la vagina o método de retiro o también terminar por fuera. Es una manera de prevenir embarazos y funciona asegurándose de que el semen no esté en contacto con la vagina.
La eyaculación por fuera de la vagina funciona mejor cuando se combina con otro método anticonceptivo como es el condón o el preservativo. El coito interrumpido funciona tal como suena. Se trata de retirar el pene de la vagina antes de eyacular. Esto es porque si el semen entra en la vagina, el embarazo puede ocurrir. Eh, el mejor, entre mejor se use el coito interrumpido, asegurándose de que de eyacular o terminar afuera de la vagina, ¿no? Cada vez que se va a tener relaciones, va a ser más efectivo para evitar tener lo que son los embarazos, ¿no? Y también se tiene una cifra de que de cada 100 personas que usan el coito interrumpido correctamente, solo 4 quedan en embarazos. Y también está lo que es el método de qué tan efectivo es el coito interrumpido. Y nos dicen que la realidad es que el coito interrumpido no es tan efectivo como otros métodos anticonceptivos. Pero también nos dicen que sin embargo es mejor que no usar nada. Además, el coito interrumpido se puede combinar muy fácilmente con otros métodos para tener aún más protección contra los embarazos, ¿no? Y también por ejemplo, se puede utilizar el coito interrumpido en combinación con el condón al mismo tiempo para planificar y que dé una excelente protección contra los embarazos, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios del coito interrumpido? Se tiene que el método del coito interrumpido es una manera práctica, sin hormonas y además de que es gratuita, que va a prevenir los embarazos. Y además no va a hacer falta ir al doctor ni a la farmacia a adquirir lo que son los preservativos, ¿no? También una de las razones más importantes por las que las personas usan el método del coito interrumpido es porque como ya lo dije, es una opción gratuita en la que siempre va a estar disponible. No va a tener no va a necesitar ¿no? Ningún dinero, ya, y también cualquier persona también lo puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. También nos dice que el coito interrumpido es seguro y que no tiene efectos secundarios. De todas formas, este método no va a proteger, no nos va a proteger de las enfermedades de transmisión sexual, y no es la manera más efectiva de evitar los embarazos. Esto brinco acá abajo. Ya, ¿y cuáles son las desventajas del coito interrumpido? Que muchas personas usan el coito interrumpido como método de planificación en algún momento de su vida. Pero sin embargo, no es tan efectivo como muchos otros métodos anticonceptivos, ¿no? Y puede ser hasta difícil de usar correctamente. Si no se logra retirar el pene de la vagina antes de eyacular, ya se produce el embarazo y con eso conlleva todo el proceso de ¿no? De si es un bebé planificado o no, si lo van a tener o no, ¿no? Ya, y también nos dice que la razón principal por la cual el método del coito interrumpido falla es por no retirar el pene antes de eyacular, ¿no? Y ya, y también está el método de coito interrumpido, no se va a poder utilizar en personas que eyaculan de manera precoz. La eyaculación precoz va a suceder cuando la persona eyacula antes de tiempo o antes de darse cuenta que va a suceder, ¿no? Es muy común, en especial entre la gente joven, por lo que quizás sea difícil de usar entre estas personas, ¿no? Lo que es el método del coito interrumpido. Eso sería todo, profesor. Muy bien. Entonces el método, no vayan a equivocarse los chicos.
Y también las nenas, siempre importante tener bastante cuidado con este método. A ver, ¿quién más? Miss, ¿puedo Yo, presentarme Miss, yo? Miss, yo levanté la manito primero. Ah, ya, Luz Brenda. Ya. A ver, Luz Brenda, ¿quién alzó primero? Ya. Ya, Miss. Bueno, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean en el tiempo que ellos deseen a través de los métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Dentro de ellos, los métodos anticonceptivos son aquellos que van a impedir o reducen la posibilidad de una fecundación en las mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales, que sea de carácter heterosexual. Dentro de ellos tenemos a los anticonceptivos hormonales orales, no orales, anticonceptivos de barrera, anticonceptivos por método natural y anticonceptivos por métodos quirúrgicos. Hoy ya voy a hablar de los anticonceptivos de barrera. Dentro de ellos, del DIU, que es el dispositivo intrauterino. Estos dispositivos inhiben la fecundación por medio de la alteración en los conductos de las trompas de falopio para impedir el paso del espermatozoide y óvulo. Todos los DIUs provocan una reacción inflamatoria local que produce un aumento de la permeabilidad capilar, de un edema endometrial y aumento de la presencia de macrófagos que ejerce un efecto antiespermicida y antiimplantatorio, es decir, que va a matar a los espermatozoides y va a inhibir la implantación. Existen 2 dispositivos intrauterinos aceptados por la Administración Americana de Medicamentos y Alimentos, la FDA, los cuales son el dispositivo de cobre, el T380A, y el dispositivo con liberación prolongada del levonorgestrel, LNG-US. Este es un progestegeno que inhibe la implantación, que se usa también en lo que son los implantes o las pastillas, las anticonceptivas. Ok, las liberadoras de las DIUs de cobre ejercen una acción gameticida, fundamentalmente espermicida, es decir, matan a los espermatozoides, dificultando la fertilización. Su efecto demuestra una relación dosis dependiente, es decir, que a mayor carga de cobre, mayor eficacia anticonceptiva durante más tiempo, mientras que los liberadores de levonorgestrel ejercen un efecto sobre el endometrio, haciéndolo hostil a la del espermatozoide, dificultando su migración y fertilización, ayudado por la producción de moco cervical prostagénico, es decir, que el moco va a ser espeso y eso va a ser una barrera para los espermatozoides. Bueno, vamos a hablar del dispositivo de cobre. ¿Cuáles son los beneficios? Es una protección frente al embarazo por un periodo prolongado de 10 años. Ayuda a proteger contra el cáncer endometrial, cáncer del revestimiento del útero y el cáncer cervicuterino, el cáncer de cuello uterino. Y reduce el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cómo es este dispositivo? Es en forma de T, como le dije, de 10 años, que se coloca dentro del útero. Tiene una pequeña cuerda que se va a extender de la base de la T a través del canal cervical y hasta la parte superior de la vagina. El componente activo de este dispositivo es el cobre de 380 milímetros de superficie de cable de cobre expuesto. Los iones de cobre a nivel endometrial son tóxicos para el esperma y proveen el efecto anticonceptivo preconcepcional. Tiene el efecto antiespermicida. Y ahora el dispositivo intrauterino con liberación prolongada del levonorgestrel. ¿Cuáles son los beneficios? Es la disminución en el riesgo de embarazo ectópico, disminución de riesgo de cáncer endometrial y disminución en las pérdidas sanguíneas menstruales y la disminorrea. Esto va a ayudar va a ayudar en la disminución de anemia en las mujeres por la pérdida de sangre. Bueno, ¿cómo es este dispositivo? También es en forma de T, está hecho de polietileno, pero su componente activo es el levonorgestrel, que como ya les mencionó es un progestegeno, que se encuentra contenido en un reservorio alrededor del marco de toda la T y que libera 20 microgramos por día de este componente en la cavidad uterina. Está recomendado durante 5 años y las concentraciones locales causan una supresión uniforme de la
proliferación endometrial, lo que produce una desidualización estromal y una histología inactiva. Estas alteraciones del ambiente uterino son nocivas para la viabilidad y motilidad espermática y también para el proceso de fertilización, como les mencioné al inicio. Actúa sobre el endometrio y sobre las características de este, como el moco cervical, haciéndolo inaccesible para los espermatozoides. Y ahora, ¿cómo se inserta la DIU? No se tiene que hacer un papanicolau antes de este procedimiento, a menos que se sospeche de unas lesiones en el cuello uterino o en el útero. En este caso sí se hace incluso una biopsia. Tampoco se tiene que esperar para las pruebas de enfermedades de transmisión sexual antes de insertar este dispositivo. Si es que lo tiene, se le va a hacer un tratamiento, pero se va a dejar el DIU en su lugar. Ahora, si antes de introducir el DIU vemos secreciones, ahí sí no se le va a insertar el DIU, sino se le va a hacer un tratamiento de esa enfermedad y luego ya posteriormente se le va a hacer la inserción. Al hacer la inserción de este dispositivo debe ser una técnica estéril, porque bueno, podemos generar una infección. Y para hacer también la inserción se debe hacer un examen bimanual para determinar la posición del útero. Vamos a colocar un tenáculo en el labio anterior del cuello uterino para estabilizar el útero, enderezar su eje y ayudar en la correcta colocación del dispositivo. Generalmente se utiliza un esterómetro, un aspirador endometrial, para medir la longitud de la cavidad uterina. Y bueno, se deben de revisar las indicaciones que vienen en el DIU para poder colocar, ya que el DIU de cobre o el de liberación también tienen diferentes características o técnicas en la inserción. Ok, se requiere solo, o bueno, se recomienda un seguimiento continuo si es que la paciente, la mujer, experimenta dolor, sangrado abundante, flujo vaginal anormal o fiebre, o si es que no está satisfecha con el método. El DIU puede ser insertado en cualquier momento durante el ciclo menstrual. Si una mujer no ha tenido relaciones sexuales sin protección durante un mes, y el DIU puede insertarse inmediatamente después de un aborto espontáneo o inducido durante el primero o segundo trimestre, inmediatamente después de la salida de la placenta en un parto por cesárea vaginal. El DIU de cobre es efectivo inmediatamente después tras su inserción, incluso dentro de los 5 primeros días tras la ovulación, mientras que el de liberación tarda 7 días aproximadamente hasta tener una protección anticonceptiva efectiva. Eso es todo, mis gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Contiene hormonas, ¿no? ¿Y qué va a hacer estas hormonas? Van a inhibir las hormonas responsables de la ovulación y lo que va a hacer es espesar el moco cervical, bloqueando que el esperma llegue hasta el óvulo, ¿no? Y se procede a la fecundación. En cuanto a la efectividad, tiene una efectividad de 94 a 99% y vamos a tener dos tipos de estos inyectables. Uno es solo con progestina o progesterona y el otro es combinado. Como ya vemos, la hormona es la progestina o progesterona, es la sola, inyectable sola, y tiene una duración de 3 meses. En cambio, el combinado va a tener progestina o progesterona más estrógeno y va a tener una duración de 1 mes o 30 días. Ahora veremos el anticonceptivo hormonal combinado inyectable mensual que tiene estrógeno y progestágeno o progesterona. Las características es que esta es eficaz y de efecto rápido, pueden ser indicados en cualquier edad o paridad, incluidas en las nulíparas, no interfieren en las relaciones sexuales, es frecuente los cambios en el patrón del sangrado menstrual, puede producir aumento de peso y el retorno de la fecundidad es inmediato si se deja de usar este tipo de anticonceptivo. La forma de uso es administrar por vía intramuscular profunda en la región glúteo-deltoidea sin que se realice masaje posaplicación, además de que este inyectable está recomendado, ¿no?, en mujeres, especialmente en adolescentes podría ser, aunque puede utilizarse en cualquier edad cuya actividad sexual no es frecuente. La primera dosis va a ser entre el primer y quinto día del ciclo menstrual al inicio, ¿no? Y la puérpera que no está lactando puede empezar a partir de la 6ª semana. En cambio, si la mujer está amamantando, el inicio puede ser hasta después de los 6 meses. En cambio, en el posparto puede iniciarse entre el primer y quinto día después de la intervención.
La siguiente dosis se va a administrar cada 30 días, después de 30 días, ¿no? Al menos puede ser más o menos 3 días de la fecha. Y esta va a ser mensual, como dije. Las contraindicaciones es que va a ser contraindicado en las mujeres embarazadas, en las mujeres con sangrado genital anormal, en las mujeres con cáncer de mama o antecedente de este, y también en las mujeres con hepatopatía activa o como la hepatitis. Los efectos secundarios va a ser que va a tener dolor de cabeza, mareo, náuseas, sangrado intermenstrual, incremento de peso, irregularidad de la menstruación o amenorrea. El otro es el anticonceptivo hormonal de solo progestágenos inyectable trimestral. Las características es lo mismo que hemos leído para el anterior, que va a ser eficaz, es de efecto rápido, pueden ser indicados en cualquier edad, no interfieren con las relaciones sexuales, frecuentemente va a haber un cambio, ¿no?, en el sangrado menstrual, ya sea menorrea o goteos irregulares, pero acá el retorno de la fecundidad va a demorar, ¿no?, entre los 6 meses a un año. Y como ya dije anteriormente, también no van a prevenir las ITS. La forma de uso es que se va a administrar por la misma vía, ¿no? Ya sea en la región glútea o deltoidea sin realizar masaje post-aplicación. La primera dosis va a ser entre el primer a quinto día del ciclo menstrual o en el posparto siempre que no exista gestación. En mujeres que dan de lactar, iniciar después de las 6 semanas posparto. Sin embargo, puede ser utilizado, ¿no? Cuando no tenga la mujer, no tenga otra opción anticonceptiva o que no se sienta segura con cualquier otro método como la lactancia o la menorrea. Y en algunos establecimientos, ya en el posparto, promueven, ¿no?, el empleo como una ventaja. Y la siguiente dosis se va a administrar cada 3 meses, pudiendo adelantarse hasta 2 semanas. O en caso de que la mujer se haya olvidado, se puede aplicar con una demora de 2 semanas. Las contraindicaciones es cuando hay sospecha de embarazo, cuando tenga cáncer de mama o cervicouterino, enfermedades y tumores del hígado, consumo crónico de rifampicina o anticonvulsionantes. Y está contraindicado también cuando hay pequeños sangrados en los días que no son de la menstruación. Luego están los efectos secundarios, que son ligero dolor de cabeza, puede haber mareo o náusea, pequeños sangrados en días que no son de la menstruación o intermenstruales, irregularidad menstrual o en algunos casos también la menorrea. Eso sería todo, Miss. Poner. Ya, Miss. Ay. Ya, la vasectomía es mi tema. Ya vamos a ver qué es, ¿no? Es un método anticonceptivo para el hombre que consiste en la oclusión bilateral de los conductos deferentes con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Aquí podemos ver en esta imagen que están haciendo la cirugía, ¿no? Ya, ¿cuál es la efectividad de este proceso, no? Este método anticonceptivo brinda más del 99% en la prevención del embarazo. Indicaciones. Está indicado para el adulto con vida sexual activa que desee un método permanente de anticoncepción, o sea, de que va a ser para siempre ya, hasta su muerte. Ya. Las contraindicaciones. Está ahí la criptorquidia, que es cuando no descienden, ¿no?, los testículos a la bolsa escrotal. Otro es que hay antecedentes de cirugía escrotal, ¿no?, o testicular, ya sea, podría ser por muchas causas, ¿no?, como infecciones o también cáncer a testículos, ¿no? Otro es la impotencia, ¿no? Ya, siguiente. En las precauciones, tenemos que tener precauciones, ¿no? Sobre todo en infecciones que podría ser causado por bacterias o virus, más que nada por la ITS. La hidrocele, que es la acumulación de líquido en el espacio, en la bolsa escrotal, como vemos en la imagen. El varicocele es cuando se inflaman las venas escrotales, ¿no?, como vemos en la imagen. Aquí vemos las venas normales. Y en el varicocele es cuando las venas del escroto se han inflamado o sean grandes, ¿no? La filariasis es la inflamación de líquido
de los linfocitos, no, ¿cómo se llama? Es una enfermedad parasitaria, que afecta a más que nada a personas que tienen contacto con este parásito, ¿no? Y hace que los ganglios linfáticos se inflamen y a la larga haya inflamación de estas, habiendo líquido, ¿no? Como vemos en la imagen, en la pierna, por ejemplo. Hay hernia inguinoescrotal, ¿no? Por ejemplo, cuando cargas mucho peso, puede que haya parte del intestino que se vaya al escroto, ¿no? O enfermedades hemorrágicas, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay no hay una coagulación normal, ¿no? Si es que, más que nada, está contraindicado en todas las operaciones, ¿no? Que no coagula bien la sangre. Ya, tipos de intervención hay dos tipos, que es bisturí y la DELI se llama, ¿no? La cirugía de disección, en el bisturí es la cirugía de disección o que se ligan los conductos deferentes por medio de una incisión en el escroto. Es un corte en el escroto, más que nada, y se va a ligar y cortar los conductos deferentes, ¿no? De ambos testículos. Y la DELI es la ligación y disección de los conductos a través de una pequeña punción en el rafe escrotal. ¿Cuál es el rafe escrotal? Es este al lado, ¿no? Justo en el medio de los testículos. Ya, consentimiento informado. Este método en particular requiere de un proceso amplio de consejería previo a su realización, ¿no? O sea, de que debemos de decirle al paciente de que esto va a ser permanente y no se puede revertir, ¿no? El procedimiento debe realizarse con un médico profesional capacitado. El procedimiento puede realizarse con cirugía ambulatoria nada más. El procedimiento se debe realizar bajo normas quirúrgicas y esterilización establecidos y con anestesia local. No es necesario una anestesia general, ¿no? Ya. ¿Cuánto dura la protección de este conceptivo? Este procedimiento es permanente, por ende, ante las intervenciones quirúrgicas se debe dar la información necesaria para la decisión del paciente, ¿no? Se debe informar al paciente y si es que ellos deciden o no, ¿no? La vasectomía no es efectiva de forma inmediata, pueden encontrarse aún los espermatozoides entre los siguientes 25 eyaculaciones, ¿no? O hasta 3 meses después de la intervención. O sea, no, si digamos me operan a mí hoy día y mañana tengo relaciones, es probable que mi enamorada se quede embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber restos de espermatozoides en los conductos. Ya la intervención es el reposo domiciliario por 4 horas post cirugía y en aplicación de hielo cada 30 minutos si es posible, ¿no? Puede hacer actividades de trabajo a los 2 días post cirugía sin esfuerzo físico. Y 7 días puedes ir a correr, a hacer pesas, ¿no? Se debe suspender las relaciones sexuales por 7 días. Se debe usar ropa interior ajustado por 7 días. Se debe tomar anestesia antiinflamatorio si es necesario. Eso sería todo, Miss. Ya, Miss, gracias. Ya, muy bien, sí. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, Aldair nos habló justamente de la vasectomía, que muchos hombres ahora con lo que es igualdad de género, donde la mujer y el varón deciden, muchas mujeres ya no se hacen la ligadura, son los varones que se están haciendo la vasectomía, ¿no? Porque a veces solo la mujer, y pues somos los que más sufrimos. Pero ahora no, también los varones hacen la vasectomía. A ver, sigamos. Ya, Miss, yo voy a presentar. Ya, Jackie. ¿Se logra ver? ¿Sí? Miss, Ya. bueno, Miss, el tema que me tocó a mí, pues, es efecto de la píldora. Pues en los efectos de la píldora, pues vamos a ver que las píldoras, pues van a tener pues dos divisiones, ¿no? Las cuales van a ser pues solo con progestágenos o las que van a venir pues de manera combinada, ¿no? Pues las molestias que pueden causar va a ser ausencia o
de la regla, náuseas, vómitos, mareos y aumento de peso, dolor de cabeza. Beneficios que puede causar pues van a ser el retorno inmediato a la fertilidad al descontinuar el método, y pues se va a regularizar los ciclos menstruales y va a disminuir pues los cólicos menstruales. Asimismo, pues el uso inadecuado de las píldoras va a generar un embarazo no deseado, ¿no? En cuanto a los efectos de la píldora del día siguiente, pues estas van a tener molestias como la náusea, vómitos, mareos, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, sangrado entre periodos menstruales o sangrado menstrual más abundante, dolor o calambres en la parte baja del abdomen. Y en este aspecto, pues hay que tener en cuenta que la falta de protección contra, pues estas no van a evitar, ¿no? Una infección de transmisión sexual. Y también, pues, el tomar estos anticonceptivos de emergencia, pues, no garantiza que no vayas a quedar embarazada, ¿no? Ya que, pues, si bien es cierto, otras confunden como la pastilla del día siguiente como un abortivo, sin embargo, pues, no es un abortivo, ¿no? Sino que va a ser como un retardante de la ovulación. Sin embargo, pues si ya pues digamos, ¿no? Ya ocurrió este proceso de la ovulación, pues no es que ya no vayas a quedar embarazada, sino que sí vas a quedar embarazada, ya que como les había mencionado, pues no es un abortivo. Y pues eso sería todo, mis. Las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas son tabletas que ayudan a evitar temporalmente un embarazo. Esto contienen pues la hormona de estrógeno y la progesterona. ¿Qué tan efectivas son? En este caso el método es muy efectivo para evitar el embarazo. Por ejemplo, en este caso de cada 100 mujeres que lo usan correctamente, solo 1 o 2 puede quedar embarazada en un año. Las pastillas pueden utilizarlo pues sin problema los adolescentes, solo que deben utilizarlo correctamente. Aquí en este caso existe presentación de pastillas anticonceptivas, que son dos, que uno es usar, se toma diariamente durante 28 días, eso pues sin interrupción. Otras tomar durante 21 días diariamente también sin interrupción. Luego o de tomar cada 21 días se suspende por 7 días y se vuelve a tomar nuevamente el octavo día. ¿Qué hacer si nos olvidamos, ¿no? Si te olvidas tomarlas un día, la pastilla, debes tomar 2 juntas al día siguiente, lo más temprano posible. Si te olvidas tomarlas 2 días seguidos, toma también 2 pastillas juntas los 2 días siguientes. Y lo más temprano posible también que sea. Si se te olvida tomar la pastilla 3 días seguidos, utiliza otro método, como el condón, para protegerte de un embarazo. En este caso, para tomar las pastillas anticonceptivas, se debe iniciar en el primer día, cuando el primer día de la menstruación, se utiliza, ¿no? Se comienza a tomar esas píldoras para evitar pues la ovulación prematura y la necesidad de usar otro método anticonceptivo. Pero otras bibliografías también dicen, si comienzas a usar el primer día de tu menstruación, esas de las pastillas de 7 días, debes utilizarlo también otro método anticonceptivo. Por ejemplo, en este caso dice que asegurar de usar otro método anticonceptivo por lo menos durante los primeros 7 días después de que comienza a tomar estas píldoras. ¿Cómo funciona la píldora anticonceptiva? La píldora anticonceptiva pues impide que se liberen los óvulos hormonales, ¿no? A niveles hormonales. Al tomar esas píldoras anticonceptivas, su ciclo menstrual continúa. Sin embargo, es posible que se observe un sangrado menstrual menos abundante en su periodo. ¿Cómo debo tomar la píldora anticonceptiva? Preocúpese de tener siempre disponible un suministro de comprimidos. Tome su píldora a la misma hora. Esta acción es la acción de día a día de que la píldora la que proporciona protección.
No basta solo tomar una píldora, las píldoras anticonceptivas se deben tomar correctamente para que funcionen, como ya lo había mencionado anteriormente. Las ventajas son que es un método muy efectivo si se usa correctamente, porque si no vas a tomarlo ahora, si te olvidas, por ejemplo, 3 días, 4 días, ya la efectividad pues disminuye, ¿no? El efecto anticonceptivo es reversible. Cuando las píldoras dejan de tomarse, la fertilidad regresa rápidamente. Las desventajas tenemos que no, ya, como ya le mencionó, no te protege pues de una infección de transmisión sexual. En ese caso se debe tomar diariamente para que sean efectivas. Causas molestias o problemas en la salud. Las molestias o alteraciones suelen ser pasajeras mientras el cuerpo se adapta a su ciclo. En este caso, los efectos secundarios, pues como dolor de cabeza, los más frecuentes, hinchazón, sensibilidad de los senos, aumento de peso, cambios en el sangrado menstrual, dolor de cabeza, acné. Pero en este caso, los signos secundarios, pues no en todas las mujeres va a presentarse. Cada cuerpo pues se adapta también al método anticonceptivo. También tenemos, ¿qué sucede si tomo otros medicamentos? Hay algunos medicamentos como antibióticos, antirretrovirales y tranquilizantes que pueden reducir la acción de la píldora anticonceptiva. Por ello, primero debe informar a su médico que está emitiendo la receta, ¿no? Sobre todo los medicamentos que toma antes de comenzar a tomar la píldora. Por ejemplo, si tienen, no sé qué enfermedad tendrías, bueno, si es que te receta el médico, pues antes que tomes tu píldora, debes tomar ese medicamento. ¿Quiénes no deben tomar la píldora? Eh, Usted no debe tomar la píldora si está embarazada, fuma cigarrillos o ha tenido coágulos de sangre, sangrado vaginal sin explicación, enfermedad hepática como cáncer de seno, útero o hígado, enfermedad cardíaca, algunos tipos de migrañas, presión arterial alta que no está controlada con los medicamentos. Eso serían mis muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿quién sigue? Yo, profesora. Ya, a ver, Giselita. ¿Se observa, profesora? Recién estás presentando. Ya se va a observar seguro. Sí, ya se observa. Ya. Bueno, a mí me ha tocado sobre la ligadura de la trompa de falopio. Bueno, ¿qué es una ligadura de trompas de falopio? Bueno, es una cirugía que cierra las trompas de falopio para impedir el transporte del óvulo hasta el útero. Incluso acá, pues además los espermatozoides no pueden alcanzar el óvulo y pues una mujer no va a quedar embarazada. También nos dice que es un procedimiento de esterilización, como la ligadura de trompas, es que sean permanentes, por lo que en general no se puede revertir. El objetivo de la ligadura de las trompas de falopios es pues esterilización, en que sea permanente y en general no se puede revertir. Y este método puedes realizar en cualquier momento, incluso en el mismo momento del parto, si también puede tener, o sea, una mujer en cesárea, siempre no con el consentimiento informado del paciente. Ya, ¿cómo se hace la esterilización? Bueno, hay varios métodos. El ligamento de las trompas es cuando las trompas se cierran atando y cortando. Con cauterio que se puede cerrar sellándolas. También puede aplicar ganchos o grapas o anillos. A veces se remueve un pedazo pequeño de las trompas de falopio. Bueno, generalmente antes lo único que hacían pues es poner una ligadura, ¿no? Es como que lo amarraban y eso no era efectivo. Ahora lo que hacen es pues cortarlo y amarrarlo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la ligadura de las trompas? Bueno, nos dice que después de haber realizado las trompas, la ligadura de las trompas de falopio, pueden aparecer lo que son sarpullidos, hinchazón o dificultad para poder respirar, fiebre, dolor intenso y continuo, ¿no? En el estómago, flujo vaginal que no son normales, desmayos, sangrados.
puede que las trompas de falopio se vuelvan a conectar o desbloqueense después de la ligadura de las trompas, pero esto no es muy común. Y si desea, si desea o que si una persona queda embarazada después de la ligadura de trompas, el embarazo puede desarrollarse en la trompa de falopio, lo que se conoce, ¿no?, como un embarazo ectópico, y esto es muy peligroso. Ya, ¿cómo se impide el embarazo? Bueno, en este caso con el método de ligadura de trompas de falopio, evita que los espermatozoides se encuentren con el óvulo, y esto pues lo que va a hacer es impedir el embarazo. En la eficacia de la trompa de falopio es muy alta, con una tasa de fallos del 0.4%. Es menor cuando mayor es la experiencia del cirujano y se realiza la resección de las trompas. Bueno, la indicación. La ligadura de las trompas se puede estar indicado en mujeres adultas que estén seguras que desean evitar embarazos futuros, y también pues en las mujeres que generalmente ya tienen más de 3 hijos, ¿no?, que ya no quieren tener más hijos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas de la ligadura de trompa de falopio es que evita estar continuamente con anticonceptivos hormonales, como también evita estar pendiente de tomar diariamente una píldora y usar preservativos. En cuanto a la efectividad de la ligadura de las trompas, es muy elevada. Esto pues impide el embarazo en más del 99% de los casos, y no requiere revisiones ni visitas medidas continuadas, ¿no?, a no ser que haya complicaciones o la paciente sienta la necesidad. En las desventajas de la ligadura del trompa de falopio, nos dice que es irreversible, ya que la mujer no va a volver a ser fértil, ¿no?, aunque se haga una reversión de las ligaduras de las trompas. También nos dice que hay mayor riesgo de embarazo ectópico. Otra desventaja nos dice que no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. El riesgo quirúrgico y anestésico deriva de la misma. Eso nomás sería, profesora. Muchas gracias. Muy bien. A ver, otra. Miss, yo voy a presentar. Gisela. Guillermo. Miss, Dime. ¿se observa, profesora? Sí, no se observa nada. Un ratito, Miss. Está por el celular, voy a, porque ahí está. Ahora sí se observa, ¿verdad, Miss? Sí. Eso. Ya, los métodos de barrera, pues también llamamos métodos anticonceptivos de barrera. Los métodos se basan en la creación de la barrera físico-química entre el esperma eyaculado y el útero de la mujer. Como podemos observar, existe o sea, bastante tipo de método de barrera, ¿no?, que es el condón femenino, la esponja vaginal, el diafragma, la espermicida. Pero lo que vamos a tocar, pues, va a ser el método de barrera de la espermicida, ¿no? La espermicida va a ser, crea una barrera química que esto va a impedir la llegada del espermatozoides al útero femenino. Sin embargo, cuando se utiliza solo o sin otro método como el preservativo, esponja o diafragma, su tasa de éxito es muy baja, pues no. La espermicida lo puedes usar también con otro tipo de métodos, como dice, que puede ser con el condón, la esponja o diafragma.
El espermicida, la presentación que se va a venir, pues va a ser en gel, espuma, crema o como óvulos, ¿no? O supositorios, como dice. Esta espermicida se va a aplicar preferiblemente entre 10 a 30 minutos antes de tener las relaciones sexuales y no se debe de retirarlo durante por lo menos de 6 a 8 horas. Mayormente decimos que la espermicida es como que decir, esto puede, al momento de nosotros tal vez, no, las personas que puedan tener relaciones sexuales, están propensos a contagiarse, porque ya que nosotros a veces, o las personas se van a cuidar con el preservativo y todo eso, va a ser como un protector, ¿no? Ante las enfermedades de transmisión sexual, pero en este caso, como dice que las permicidas solamente va a venir como gel o va a venir como espumas o cremas, entonces solamente para impedir que, o sea, no se haya eyaculado, no pueda embarazarse, ¿no? Pero sí tiene un riesgo de que pueda contagiarse de otras infecciones. También las espermicidas no provocan las malas formaciones fetales, es decir, que digamos una persona que ya está embarazada, o sea, no sabe que está embarazada, pero hace este tipo de método, no puede afectar, no tiene ninguna, o no puede provocar malas formaciones fetales. También no existe riesgo al bebé si la mujer utiliza, sin saber que está embarazada, como dice, pues, ¿no? En cuanto a parte de la espermicida, nos dice que hay un nuevo gel anticonceptivo que se llama Pexi. O sea, no es específicamente la espermicida, pero se usa también de manera similar, ¿no? Es un tipo de gel que se pone dentro de la vagina antes de tener relaciones sexuales, ya que esto va a ayudar a impedir que el esperma llegue al óvulo. ¿Cómo funciona la espermicida? La espermicida es un químico, como ya se les dije, que se va a colocar dentro de la vagina justo antes de tener relaciones, ¿no? Que va a prevenir el embarazo de dos maneras. Que esto va a bloquear la entrada del cuello uterino para que el esperma no llegue al óvulo, que hace que los espermatozoides no se puedan mover bien y no puedan llegar al óvulo. Otro de ello puede ser la espermicida, solo combinarlo con otros métodos, como ya le había dicho, ¿no? Usar la espermicida y el condón al mismo tiempo, de manera que va a brindar protección extra contra embarazos o beneficios adicionales, ya que el condón también pues previene las enfermedades de las relaciones sexuales. ¿Qué tan efectivo es la espermicida para prevenir el embarazo? Pues no. En cuanto a las cifras, nos dice que 18 de cada 100 personas que se usan espermicidas pueden quedar embarazadas al año. Eh, en cuanto siempre lo usen correctamente. Además, es difícil no cometer ningún error al usar el espermicida, de modo que en realidad 28 de cada 100 personas usan espermicida quedan embarazadas cada año. Esto quiere decir que la efectividad es solo el 72% para prevenir los embarazos. Nos dice que de cada 100 personas, 18 personas están propensos pues, ¿no? a poder quedar embarazadas, siempre en cuando aun cuando siempre lo usen correctamente. Y las personas que no realizan adecuadamente o no saben cómo usarlo, este tipo de método, pues llega al más o menos de cada 100 personas, 28 mujeres pues se embarazan, ¿no? Entonces es irrelevante porque no es 100% efectivo, ya que el 72% solamente previene los embarazos. En cuanto ya cómo se usan los óvulos espermicidas, ¿no? Como había dicho que existe los óvulos espermicidas, las cremas. Y en cuanto a los óvulos espermicidas, pueden usarse junto con el condón o con otros métodos para prevenir embarazos. Se aplica antes de tener relaciones, pero debes de tener en cuenta que la protección no es inmediata. Tendrás que esperar 10 minutos antes de cada relación sexual. Otro de ellos, pues se pone en el fondo de la vagina lo más profundo posible. No, los óvulos se tienen que, como dice, se tiene que poner lo más profundo en la vagina. La protección dura aproximadamente 1 hora después de cada aplicación. Debes aplicar uno por cada coito y respetar el tiempo de espera no especificado. Basado ya el tiempo, pues es posible que ya puedas quedar embarazada.
Cuando se usan las cremas, ¿cómo se usan las cremas espermicidas? Es recomendable utilizar junto con el condón también. Tanto la crema como la gelea se pueden colocar con un aplicador, ¿no? Colocar antes de tener relaciones. La protección, como se dice, es inmediata y dura aproximadamente 1 hora. Se debe aplicar más cremas o antes de cada relación. Es normal que después de tener la relación salga flujo de la vagina. Eh, todo esto te recomienda que, o sea, es efectivo, que tiene que estar acompañado tal vez con un condón, ¿no? O sea, tú puedes aplicar sí los óvulos, las cremas y todo ello, pero también es necesario que puedas tener esa actividad sexual acompañada de un preservativo de manera que no puedan, te pueda contagiar o puedas traer algún tipo de infección. Las ventajas que se va a realizar es pues hacer, las ventajas es un método controlado por la mujer y sencillo de usar, ¿no? Se puede utilizar y dejar de hacerlo cuando quieras. Son fáciles de comprar y son económicos, pueden llegar a aumentar el placer sexual al actuar como lubricación, son útiles como método anticonceptivo de refuerzo, no afecta a la mujer a nivel hormonal. También se puede usar durante la lactancia materna. Esas son las ventajas que va a existir pues, de este tipo de método. Las desventajas: se tiene que planificar las relaciones sexuales, producen una sensación grasienta que puede resultar desagradable, puede generar en la vagina sequedad, picor y irritación o alergias, ¿no? Su efectividad se va influida si se usan inmediatamente, se usan medicamentos para la infección vaginal, no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Si se producen lesiones vaginales, su uso favorece el contagio de ciertas infecciones. Eso sería todo, ministra. A ver, muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profesora. A ver, adelante. ¿Sí se observa, profesora? Sí, se observa, Daini. Ya, profesora, voy a exponerle ¿no? El método de lactancias maternas, ¿no? O también se conocía como amenorrea. El método de lactancia es un anticonceptivo natural, se basa en los mamantamientos exclusivos al bebé. Eso va a prohibir la ovulación, ¿no? En general, en una mujer, si cumple las 3 condiciones, no puede embarazarse. Por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, también cuando no presenta sangrado menstrual y también cuando se encuentra en los 6 meses después del parto. Eso puede ¿no? utilizar en cualquier edad, ¿no? Y también en cualquier número del hijo. Pero tiene una desventaja, no puede proteger ¿no? contra las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, de VIH, SIDA, hepatitis B. Y eso, ¿cuáles son? ¿En qué mujeres no pueden hacerlo? Por ejemplo, las mujeres que están infectadas con VIH, eso no pueden hacerlo porque eso pueden pasarle a través de a través de leche al bebé, al recién nacido. Y también las mujeres que tengan ¿no? Con enfermedades, también que no están usando medicamentos contraindicados. ¿Cómo pueden, no? Forma del oso, ¿no? La lactancia materna exclusiva tiene que ser un promedio de 12 a 10 veces, ¿no? Durante el día. La noche también, ¿no? El intervalo no es mayor de 4 horas al día, ¿no? También 4 horas o 6 horas, ¿no? Y también debe mantenerse aún ¿no? Para que vuelva a embarazarse de ¿no? No debe menstruar, ¿no? Debe mantenerse sin menstruación, también debe estar dentro de los 6 meses, ¿no? Después del parto.
Los otros beneficios va a reducir ¿no? Después del parto, la reducción del sangrado, también va a ser, ¿no? ¿no? Otro beneficio, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Las exposiciones del niño o al niña, las infecciones, ¿no? Y también va a mejorar la alimentación del niño al niña también. Eso sería. Muy bien, este método, por ejemplo, jóvenes, muchas de las mamás prefieren, ¿no? El campo y con la lactancia materna exclusiva que tienen todo el tiempo para que le den la lechecita, cualquier hora libre demanda, ellos sí se pueden cuidar con ese método, pero las señoras que trabajan y que no pueden dar la lechecita materna con mayor frecuencia, en ellas sí no resulta, ¿no? Entonces siempre hay ventajas y desventajas. ¿A quién más le falta? Profesora, ¿puedo volver a presentar? Es que antes estaba fallando mi internet. Ya, Gregorio. Ya, profesora. A mí me tocó hablar sobre el método anticonceptivo, el condón. El condón, o también llamado preservativo, ¿no? Es un método anticonceptivo de barrera más frecuente que consiste en una funda de látex o otros materiales sintéticos. Y esto se va a colocar sobre el pene o la vagina, ¿no? Para así impedir el paso del semen. Y también sirve para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Las ventajas del preservativo es que es de fácil acceso para cualquier persona, tiene un costo relativamente bajo y es un producto que no necesita prescripción médica. Se considera el método anticonceptivo más seguro de todos, ya que protege de embarazos no deseados y también sirve como método de barrera para prevenir las infecciones de transmisión sexual, principalmente el VIH y las ITS. Hay las desventajas. Las desventajas es en su posibilidad de ruptura, ¿no? Un preservativo que se rompe pierde prácticamente toda su efectividad. Eso sería su desventaja. Ahora vamos a ver, ¿no? El condón masculino, que es una funda delgada, ¿no? Con látex y así de diferentes materiales, con o sin lubricantes o espermicidas que se colocan en el pene erecto antes de la penetración vaginal, anal y oral. Su uso correcto y consistente va a prevenir de embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual. Es el uso, ¿no? Los pasos para colocarse el condón masculino. Y ahora, el condón femenino también es una funda, ¿no? De poliuretano, de nitrilo, de látex y otros materiales que vienen lubricados o lubricados basados en agua o silicona. Tienen una medida de 17 centímetros de longitud y 7,8 de centímetros de diámetro. Tienen dos anillos flexibles en cada extremo. El anillo externo es fijo y el interno es móvil. Y se coloca en la vagina y el ano antes de la penetración. Ya el condón femenino previene, ¿no? Los embarazos no deseados si se usa de manera correcta y consistentemente. Y también pues previene sobre las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. El mecanismo de acción que tiene este preservativo es que impide el paso de los espermatozoides al útero y también impide el paso de los organismos infecciosos. Esos serían los pasos para utilizar correctamente el condón femenino. Eso sería todo, profesora. Ah, muy bien, Gregorio, interesante del condón femenino.
La verdad no he visto hasta ahora. A ver, ¿otro quién más? Creo que yo soy el último, profesor. ¿Me escucha? Ya, ya, Juan. Ya, voy a presentar. ¿Se observa, profesora? Por favor, me confirma. Sí se va a presentar. Ahí está. Ya. Ya, ya. Voy a hablar sobre el método del moco cervical, también llamado el método de Billings. ¿Qué es este método? Es un método anticonceptivo, ¿no? Y de planificación familiar natural, y está dentro, pues, de los métodos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde la menstruación hasta la llegada de la ovulación, van a haber secreciones cervicales que van a cambiar, ¿no?, en su estructura. Y es por eso importante conocerlas para ver los días más fértiles y de este modo, pues, evitar las relaciones sexuales o planearlo para tener un embarazo, ¿no?, para una concepción. Y aquí importante es diferenciar el moco cervical y el flujo vaginal, porque se puede confundir. Entonces, ¿qué es el moco cervical? Es un segregado del cuello uterino y este es variable, ¿no? Es variable a lo largo del ciclo de la mujer, ¿no? Y esto va a ayudar, pues, a predecir el momento de la ovulación. Y pues la otra, que es el flujo vaginal, que es producido por las glándulas vaginales, también es conocido como el descenso, ¿no? Pero este flujo vaginal varía. También es blanquecina, pegajosa, también puede ser clara o acuosa y está asociada con el olor, ¿no? Un olor normal. Si el olor es anormal, pues hay un olor a pescado, eso significa que está mal. Y ya, vamos a ver ahí la imagen, el moco cervical, ¿no? En todas sus estructuras, en todas sus fases. ¿Qué quiere decir? Que usando este método del moco cervical se va a identificar, pues, la textura del moco cervical. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar si la mujer está o no ovulando, tal como se ve en la imagen, ¿no? En la primera parte, el moco cervical se muestra seco, denso y es pegajoso. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la mujer está no fértil, la ovulación. En la segunda imagen es cremoso, pegajoso también, como la primera, y también significa que no es fértil. Ya en la tercera imagen, cuando el moco es opaco y es flexible, ya significa que es semifértil. Y por último, pues es más conocido como la clara de huevo, es acuoso y más flexible. Esto quiere decir de que ya está muy fértil, ¿no? Ya está muy bueno para quedar embarazada. Luego están las ventajas y las desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues es un método natural, no tiene efectos secundarios, no tiene nada de costo. Y pues la pareja aprende sobre su ciclo de fertilidad, ¿no? De la chica, de su pareja. Y en desventajas está que no protege de las enfermedades de transmisión sexual, hay que estar inspeccionando diariamente y también atrae infecciones vaginales cuando se hace el procedimiento mal. ¿Cuál es el modo de uso? Primero hay que sacar la muestra cervical introduciendo el dedo limpio, el más largo, convenientemente, en la vagina llegando hasta el cérvix a unos 6 centímetros de profundidad. Luego, ¿qué se va a hacer? Hay que comprobar, pues, ¿no?, la elasticidad, como se vio anteriormente. Aquí también se ve cómo son las fases del moco cervical. La fase seca, ¿no?, que significa no fértil, del día 1 a 3 después de la menstruación. Luego está la fase pegajosa, no fértil, del día 4 a 6. Y la fase cremosa, semifértil, del día 7 a 9. Y la fase clara de huevo, que es sumamente fértil, del día 10 a 14, ¿no? Y todo esto va, asociado al calendario menstrual. Eso sería todo. Ya, muy bien. ¿Alguien más que falta?
chicos, eso es todo lo que es el método de planificación familiar. Como ustedes ven, siempre nuestros pacientes van a tener dudas. Y no todos sabemos también todos los métodos de planificación familiar, ¿no? Siempre sabemos sobre el condón, sobre la píldora, los más comunes que podamos encontrar. Pero hay métodos, como hemos visto, de la lactancia materna, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el método del ritmo, que cuando una mujer no tiene mucha relación sexual, entonces puede también usarlo, ¿no? Entonces, cuando son parejas ya muy activas, que tienen relaciones sexuales muy continuas, es ahí donde ya deben de usar uno de estos métodos, como puede ser la ampolla, la píldora, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, ¿no? Ellos, ¿no? Y aquellos que ya tienen muchos hijos, que tienen mucha paridad, que han tenido 6, 7, 8 hijos, entonces también los métodos definitivos. ¿Alguna pregunta en relación a planificación familiar? Ya, chicos, entonces, en relación, antes de terminar, me decía que ustedes querían ver esto del partograma. No sé qué parte del partograma no entiende, porque hacer la revisión total nos quita mucho tiempo. Yo, la verdad, no dispongo de mucho tiempo. Voy a tomar examen a otro grupo. Entonces, no sé qué partecita del partograma es lo que no entiende. O en caso contrario, el día jueves yo tengo práctica con el otro grupo, si podrían entrar, o no sé, necesito que me digan sus dudas. Profesora, yo quisiera preguntarle que nos podría explicar de los quintiles, la gráfica. No sé si se observa. ¿Se observa? Sí, profesora. Chicos. Sí, se observa, Sí. profesora. ¿Se observa? Sí, Miss. Hola. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Estoy hablando? Sí se le escucha, Miss. Chicos. ¿Escuchan o se ha ido? Sí, Miss, le escuchamos. Método de la lactancia. Diamond viene con dilatación de 7, por ejemplo, ¿no? De dilatación 7. Acá no se observa tan bien. ¿Qué pasa, papi? Observamos en este dibujo. No, ay, no se nota mucho. Ahí creo, ¿sí? Ya, ahí, por ejemplo. Por ejemplo, acá viene la señora, ¿no? Y pues viene con una dilatación 5, ¿no? Ha venido con una dilatación acá, una dilatación 5, dice, ¿no? Pero nosotros decimos, ustedes decían, ¿y desde dónde yo pongo el puntito para decir que viene con dilatación 5, ¿no? ¿Cómo hago? Si es dilatación 5, porque dice que inicia con la dilatación 4, ¿no? Inicia la dilatación 4, pero si la señora viene con 4 de dilatación, mi X yo marco acá, en 4. Pero si la señora viene con dilatación 5, ¿no? Con dilatación 5, ¿dónde irá mi X? Acá. Y uno dice, pero ¿por qué voy a poner, no? ¿Por qué voy a poner acá mi X, no? A ver, vamos a ver acá, donde se ve más clarito. Acá. Ese está. Aquí, por ejemplo, acá viene con dilatación 4 y acá, ¿no? A las 4 horas le mide y sigue con la dilatación 4. Mira, a las 4 horas. Entonces, siempre la dilatación se va a empezar a marcar desde 4. A ver, por acá debe haber otro con que ha llegado con otro, con otra medida.
No, no hay. A ver, con otro que ha medido, que vino con dilatación 7, ¿dónde podríamos ver eso? Tengo acá, lo he tomado foto. Ya. Aquí, acá, eso le vamos a aclarar acá. Aquí está. Aquí está. Con esto. Aquí está la línea de alerta, ¿no? La línea de alerta. Aquí, por ejemplo, en lo que nosotros observamos, nos dice que cada hora debe haber una dilatación. ¿Cada qué tiempo yo debo evaluar a mi paciente? Cada 4 horas. Mi primer tacto, cuando yo realizo y está en 4, el siguiente tacto que voy a hacer va a ser a las 4 horas, ¿no? A las 4 horas de lo que ha llegado. Entonces, por ejemplo, mi paciente viene con dilatación 7, entonces, ¿qué me indica? ¿No? ¿Qué indica ahora? El control dice, ah, no, si viene con dilatación 7, quiere decir que mi pacientita, ¿no? Yo marco en 7 a esta altura, marco 7, ¿y qué dice la teoría? Dice que cada hora, ¿no? Una vez llegado a 4, cada hora se dilata en 1, dice, ¿no? La dilatación es 1. Entonces, si acá era 4, acá era 5, acá era 6, acá era 7, pero yo acá, ¿qué estoy viendo? Que la dilatación ha aumentado progresivamente, ¿no? Que, por ejemplo, si ha venido con 4, a la hora y media ya estaba en 7. A las 3 horas estaba en 9. Ya a las 4 horas y media ya estaba en 10. ¿Cuánto duraba el tiempo de trabajo de parto en una primípara? 8 a 12 horas, Miss. 8 a 12. Por eso es que justamente acá consideran ¿cuánto? 12 horas. Por eso consideran 12 horas es el trabajo de parto. Por lo tanto, dicen, ¿no? Que cada hora que pasa, por eso acá vemos 4, acá, ¿no? Acá empieza con 4, 5 de dilatación debe ser la primera hora, 6 de dilatación debe ser la segunda hora, 7 de dilatación debe ser la tercera, 4 de dilatación, así, ¿no? Entonces, sucesivamente. Entonces, decimos, ¿no? Ah, ya, si empezó con 4, a la hora nada más, a la hora debe de estar con 5. A la otra hora 2 debe de estar con 6, ¿no? Y así debe de subir. Y una vez completado a 10 horas, que más o menos son 6 horas, habrá completado, habrá yo al hacer el tacto ya no encuentro nada, está la cabecita, entonces pasará al periodo de expulsión, ¿no? Entonces, por eso es que dice la teoría y lo ponen 12 horas, ¿por qué? Porque también el descenso, a medida que va descendiendo, dicen, ah, no, esta señora más o menos va a dar a luz en este tiempo. Por eso acá ponemos, ¿no? Acá ponemos, por eso acá termina. Y desde acá empieza el periodo expulsivo, ¿no? Y por eso acá ponemos trabajo de parto. ¿A qué hora nació el bebito? A tal hora, ¿no? Entonces acá ponemos la hora. Entonces, eso es lo que viene acá en esta línea. No tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá. Viene la señora y dice, no, yo le echo tacto y le encuentro con 7 de dilatación. Si estoy encontrando con 7 de dilatación, pongo en esta altura 7 de dilatación. ¿A qué hora le he examinado? Le he examinado a las 3 de la tarde con 15 minutos. Entonces yo digo, ¿por qué pongo acá en 3 horas? Porque si 4 era 4 de dilatación era mi punto de partida, imagino que en 1 hora ha estado en 5. Imagino que en 2 horas ha estado en 6. Imagino que en la tercera hora es 7. Entonces, esto de adelante solo lo completo. Yo empiezo desde acá. Desde aquí empiezo. Entonces, si viene con dilatación 8, entra mi paciente, yo pondré dilatación 8 y acá lo marcaré X dependiendo de la hora, ¿no? ¿A qué hora? En la cuarta hora llegó a las 4:30, 4:30, ¿no?
en 8 de dilatación entrado, 4,30, ¿no? Entonces, estos son las horas, por eso es media hora, una hora, media hora, una hora, media hora. Por eso que acá, por ejemplo, si es 15 y 15, debe estar un poquito más acá, no en 15 minutos. En media hora, en una hora, 15 minutos, media hora, una hora, cada uno es una hora. Entonces, acá me dice que a las 3 vino con dilatación 7. Como se hace a las 4 horas tacto, acá a las cuántas horas le han hecho, a la 1 o 2 horas, a las 2 horas nomás le han hecho tacto, a las 2 horas que le han hecho tacto, ya tenía 9 de dilatación, ¿no? Entonces acá 7, 8, 9, quiere decir que está avanzando bien este trabajo de parto, porque cada hora está mejorando, ¿no? Y acá es donde le llevan a sala de partos para poder hacerle la evaluación. Entonces, normalmente así debe de ser. Por eso acá dice, la línea de alerta comienza a 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros completados, una velocidad de un cc por hora, de un centímetro por hora. Por eso que así normalmente se debe de graficar. Entonces, lo que la vez pasada decíamos, no, cuando inicia, porque viene con 7, graficamos acá, ¿no? Eso era antes cuando trabajábamos con la regla, Entonces, ahora no, ahora según este nuevo pactograma, ponemos en lo que cae. En cambio, antes era una reglita donde tú estabas y colocabas, ¿no? Pero ahora graficamos así. Ya, ¿qué más? El descenso. Aquí está para que ustedes puedan ver los descensos. Esto creo que les voy a facilitar para que puedan ver. No sé qué otras dudas haber en relación. Acá hay varias presentaciones. Por ejemplo, a ver quién interpreta esto, cómo está. A ver este pactograma. ¿Con cuánto ha iniciado? A ver quién me dice. ¿A qué hora y con cuánto? No se nota mucho. No se nota mucho. No se nota. ¿Cómo podríamos ver? Acá, por ejemplo, es estacionario, es estacionado. Acá está 4 a las 2, a las 10, 11, a las 10, 11, a las 11 igual seguían 4, a las 12, a la 1, que le han evaluado, seguía, ya no, acá ya había subido a 5 de dilatación, y después acá a las 16 horas, 3, 4 de la tarde, ha subido 1, y después, a ver, 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y acá se ha acelerado. Posiblemente acá le hayan puesto oxitocina y haya elevado, porque acá en 3 horas ha dilatado 4, ¿no? A ver, no se ve acá. Es fase activa prolongada. Creo que les va a venir en el examen, por eso es que me decía. Esto, por ejemplo, acá el descenso, mira, acá no ha descendido para nada. Se ha quedado en el descenso en 5, en la línea, en el 3 se han quedado, o sea, 3 dedos por encima de la sínfisis del pubis. Y mira, no ha bajado, su dilatación se ha mantenido muy abajo, también no ha aumentado su dilatación. Si ha empezado en 4, mira, o si ha venido, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ha venido en 8. ¿Cuántas horas ha demorado? Bastante tiempo, ¿no? Entonces acá también, mira, muy poco. Quiere decir que acá cuando yo veo estas figuras me indica que acá no ha descendido y que las contracciones han sido lentas, por lo tanto la dilatación no se ha dado muy bien, ¿no? Acá. Pero ¿cómo paso para acá? Ahí está. Aquí, por ejemplo. Ahí está. Acá, por ejemplo. A ver, ¿esto quién me dice? ¿Qué observan? ¿Qué observan? A ver.
Miss, no hay avance en la dilatación en la fase. No se ha llegado a la fase activa, Miss, en la dilatación. Muy bien, Sofía. No hay avance. Miren cuántas horas. En 8 horas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 horas, ¿no? En 8 horas, ¿cuántito nada más avanzado? De 4 avanzado a 5 a 6. En 8 horas, ¿no? En 8 horas, demasiado, ¿no? Muy amplio. Y mira cómo ha estado el descenso. Se ha quedado en 5 hasta 4 horas. Vueltas se han quedado en 5 hasta 8 horas. Y recién ha empezado a descender, pero a 3 y se quedó. No baja más. Posiblemente ahí, pues, esté en algún tipo de presentación que no se han fijado. Y si está cefálico, ¿no? Si está cefálico, entonces hay circular de cordón o algo, ¿no? Eso me quiere decir. A ver esto. Ahí tenemos. A ver esto. ¿Quién me dice eso? A ver. John. Raymond. ¿Qué dicen? Gregorio. Aldair. Vivian. ¿Eso cómo está? No descendió nada, ¿no? No ha descendido nada. Se ha quedado ahí. ¿Qué podría estar pasando con el bebé? Se ha quedado en Miss, cuánto? los diámetros pélvicos. En 3. Diámetros pélvicos. Ya, está en 3, a 3 dedos de la fífisis del pubis. Está en el plano de Hodgkin. ¿En qué plano estará? Cuarto plano, Miss. Ya, ¿qué pasa en ese plano? ¿Qué cosa estará pasando con ese bebé? ¿Habrá descendido? ¿Se habrá acomodado? Sí, se ha acomodado. ¿Qué más habrá hecho? ¿Habrá descendido? Acomodación, descenso. ¿Qué más viene? Encajamiento, Miss. Rotación interna. ¿Qué más? Externa, interna, externa. Pues, también. Eso no se pueden olvidar, eso no se pueden olvidar. Los mecanismos. ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué plano de Hodge está? Chicos, ya voy a entrar al examen.